Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 181, Fran y yo, una historia de Arno. Desde la perspectiva de Arno. Ayer un noble ajeno entró en el templo, causó revuelo, llamó la atención del archiduque y luego fue enviado a prisión con el sumo obispo. El sumo sacerdote había enviado a todos sus asistentes fuera de la habitación, incluido yo, su asistente principal, y así pasé la noche sin conocer las circunstancias más profundas. Arno, diles a los asistentes de Main que lleven esto a la compañía Gilberta. Esta es una prioridad principal, dijo el sumo sacerdote. Como desees. Fue después del desayuno y justo a la segunda campana que el sumo sacerdote me dio una carta de invitación para entregar. Había preparado una carta como esta tan temprano en la mañana, y me di cuenta por cómo se veía que había pasado toda la noche trabajando sin dormir mucho. Si alguien más pregunta sobre lo que pasó anoche, dígales que les daré una explicación a todos algún otro día, dijo antes de salir de su habitación. Ayer, Fran había venido por asuntos urgentes mientras el sumo sacerdote estaba en su taller. El sumo sacerdote me había dicho que informara a los visitantes que estaba ausente, y aunque hubiera sido fácil para mí contactarlo desde afuera, en lugar de eso, elegí ignorar a Fran, lo que provocó un gran alboroto en el pasillo. Al final, pensó que solo estaba siendo inflexible. Me pregunto qué cara haría si supiera que ignoré sus necesidades a propósito. Buenos días, Fran. Había encontrado a Fran y Gil sacando agua del pozo. Los aposentos de Main deben haber carecido realmente de personal si su asistente principal estaba haciendo tales tareas domésticas. La ausencia de Delia lo estaba presionando mucho, y no pude evitar esbozar una leve sonrisa ante ese hecho. Fran me miró con sorpresa después de verter el agua que había sacado en el cubo de Gil. Tenía un cuerpo alto y musculoso que habría decepcionado a la hermana Margaret hasta el final, pero cuando abrió mucho los ojos así, fue fácil recordar qué niño frágil había sido mientras la servía. Buenos días, Arno. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Un recado del sumo sacerdote. Le gustaría que entregues esta carta de invitación a la compañía Gilberta lo antes posible. Fran tomó la carta de mi mano extendida e inmediatamente se la pasó a Gil. Entendido. Gil, cámbiate. Luego ve y entrega esto. Entendido. Vuelvo enseguida. Gil corrió de regreso a las habitaciones de Main, con la carta en una mano y el cubo de agua en la otra. Fue nada extraño ver lo que alguna vez fue el niño con mayor problema en el templo haciendo sus deberes como asistente tan ansiosamente. Debe ser duro, tener tan pocos asistentes ahora. Hoy tomaremos 2 nuevas asistentes. Me gustaría pensar que las cosas se volverán más fáciles una vez que estén aquí. Parecía que estaban reemplazando a Delia. ¡Qué lástima! Preferiría que continuaras luchando un poco más, pensé mientras le daba la espalda a Fran. Hasta la próxima. En mi camino de regreso a la habitación del sumo sacerdote, el sacerdote azul, el hermano Egmont, me vio e inmediatamente vino corriendo. Arno, ¿qué pasó ayer? La habitación del sumo obispo está cerrada, no hay sacerdotes grises junto a la puerta, y nadie a quien he preguntado sabe lo que ha sucedido. Seguramente el sumo sacerdote tiene alguna idea de lo que está pasando, gritó, escupiendo saliva de su boca. Era uno de los compinches del sumo obispo, y a veces incluso actuaba altivo con el sumo sacerdote cuando tenía al sumo obispo allí para protegerse. Resistí el impulso de limpiarme la cara mientras repetía lo que el sumo sacerdote me había ordenado decir. Explicará las circunstancias a todos cuando llegue el momento. Desafortunadamente, me sacaron de la habitación y no sé los detalles por mí mismo. Eso significa que sabes algo, ¿verdad? Ven, dime. No conozco los cargos,
pero el sumo obispo fue encarcelado por el archiduque y la orden de caballeros. Realmente me pregunto qué pasó, dije en un tono curioso, todo el tiempo observando al hermano Egmont, que palideció en el acto. Su comportamiento arrogante solo se había permitido gracias a la protección del sumo obispo, y ahora que se había ido, el sumo sacerdote sin duda sería el próximo sumo obispo. ¿Qué destino miserable le esperaba ahora al hermano Egmont? No podía esperar para descubrirlo. No había nada tan refrescante como la basura obteniendo lo que merecían. Empecé a caminar de regreso para ir con el sumo sacerdote. Justo cuando me acercaba a su habitación, lo vi irse con Sam, otro de sus asistentes. Me acerqué a ellos. «Sumo sacerdote, ¿a dónde se dirige?» «Creo que hoy es el funeral, y me gustaría estar en la capilla para asistir. Arno, prepárate para dar la bienvenida a la compañía Gilberta». Los funerales que implicaban ir a la capilla del templo solían ser para plebeyos, y el sumo sacerdote prácticamente nunca iba a recibir el informe de la muerte. Entonces, ¿por qué está haciendo todo lo posible para asistir esta vez? Me pregunté cuando regresé a su habitación y comencé a prepararme. No mucho después, recibí un informe de que el carruaje de la compañía Gilberta había llegado a la puerta trasera. Me dirigí a la entrada para darles la bienvenida. «Gracias por venir hoy», dije, guiándolos a la habitación y luego saliendo. El sumo sacerdote parecía querer proceder con el mayor secreto posible, y una vez más estaba limpiando la sala de todos los asistentes. En verdad, ¿qué había pasado anoche? No sabía nada fuera del hecho de que íbamos a visitar la habitación de la hermana Main por la tarde. «Es hora, Arno». «Entendido». Una vez que su comida terminó, seguí las órdenes del sumo sacerdote y me dirigí a la habitación de la hermana Main con las hojas de papel vegetal que me había entregado. El sumo sacerdote frunció el ceño más de lo normal. Su ceño fruncido dejó bastante claro que estaba en conflicto sobre algo, pero como no sabía nada de las circunstancias, decidí que no era necesario que pensara más en ello. Caminé por el pasillo y me paré frente a la puerta de las habitaciones de la directora del orfanato, lo que me llevó de regreso a cuando era el asistente del exdirector. Todavía se sentía tan extraño tener que tocar el timbre de llegada para poder entrar. Y cuando lo hice, Fran abrió la puerta, como lo haría en ese entonces. «Por favor, entra, sumo sacerdote», dijo. La sala no cambió desde que la hermana Margaret había vivido aquí, quizás debido a que la hermana Main reutilizaba los muebles. Estas similitudes hicieron que mis recuerdos del pasado fueran aún más vívidos, y sonreí nostálgicamente cuando el sumo sacerdote comenzó a hablar con Fran a mi lado. «¿Cómo es ella?» «Tiene una leve fiebre, pero está vestida y lista. He reunido a todos sus asistentes según lo solicitado». Subí las escaleras con Fran y me encontré instintivamente buscando a la hermana Margaret. En los ojos de mi mente vi su rico cabello dorado y sus profundos ojos azules, arrugados en una sonrisa que nunca abandonó su rostro. La marca de belleza sobre sus labios era tan sensual como cualquier cosa que hubiera visto, y su mano gesticulante fue suficiente para hacer que mi corazón latiera con fuerza. Pero a diferencia de mis recuerdos, eran la hermana Main y sus asistentes dentro de la habitación del director. La primera lucía un poco más sonrojada que de costumbre, tal vez debido a su fiebre. Había dos chicas entre ellas a las que no reconocí, y las dos miraban ansiosas de esta manera. Probablemente fueron reemplazos de Delia. Como todavía no eran mayores de edad, había habido pocas oportunidades para que nos reuniéramos. «¿Quiénes son estas dos?», preguntó el sumo sacerdote. «Son Mónica y Nicola», respondió la hermana Main. «Ayer le hablé de aceptarlos como asistentes para reemplazar a Delia. Me cuidarán y ayudarán a los chefs en la cocina». «Entiendo. En ese caso, hablemos del futuro». Lo que dijo el sumo sacerdote a continuación fue realmente impactante. La hermana Main era, de hecho, la hija de un archinoble que había sido enviada al templo y disfrazada de plebeya para su propia protección. Su verdadero nombre era Rose Main. A pesar de haber visto a su familia plebeya varias veces antes, mi primera reacción no fue sorpresa, sino comprensión. El templo estaba gobernado por los caprichos opresivos de los sacerdotes azules. No tenía sentido discutir con sus expectativas y demandas irrazonables.
Las decisiones que tomaron se convirtieron en la forma correcta del mundo. Independientemente de lo que pensaran en el interior, los asistentes de la hermana Main, o más bien Lady Rosemain, asintieron entendiendo. Seguramente fue más fácil para ellos entender servir a un archinoble que a un plebeyo. Rosemain será bautizada en la mansión de su padre este verano, y al mismo tiempo será adoptada por el archiduque. Luego asumirá el cargo de sumo obispo, dijo el sumo sacerdote, lo que hizo que todos los asistentes de la hermana Main, todos los asistentes de Lady Rosemain parpadearan de sorpresa. Era claro por sus expresiones que habían escuchado lo que dijo, pero no podían entenderlo. Me sentí de la misma manera. No era particularmente raro que los nobles se escondieran, o se vieran obligados a enviar a sus hijos antes del bautismo al templo, donde los sacerdotes azules adultos servirían como sus guardianes. Dado que los nobles anunciaron a sus hijos en su ceremonia de bautismo, era normal enviar niños que nunca serían anunciados al templo antes de que sucediera. La idea de que la hija de un archinoble había sido escondida y criada en el templo, con el sumo sacerdote como su guardián tenía mucho sentido y era muy agradable. Dicho esto, era un poco exagerado decir que Lady Rosemain reemplazaría al sumo obispo. El sumo obispo se ha ganado la ira del archiduque a través de múltiples actos criminales, y ya está encarcelado mientras hablamos. Asumiré los deberes del sumo obispo hasta que Rosemain sea formalmente adoptada por el archiduque y pueda asumir el cargo ella misma. Dijo que asumiría los deberes del sumo obispo, pero como ya estaba haciendo más de la mitad de su trabajo, eso no aumentaría su carga de trabajo en absoluto. De hecho, la falta de quejas e instrucción tediosa probablemente significaría una disminución de la carga de trabajo en general. Rosemain será educada y entrenada en la mansión de su padre hasta su ceremonia de bautismo. Habrá una ceremonia de toma de posesión para ella después, que todos ustedes deberán preparar como sus asistentes. La habitación del sumo obispo también deberá estar preparada para ella. Estas cámaras se utilizarán como lugar de reunión cuando se convoque a residentes de la ciudad baja, como los de la compañía Gilberta. De todos los asistentes desconcertados, Fran fue el primero en recuperarse. ¿Qué se necesita para la ceremonia de toma de posesión de sumo obispo? Tu trabajo es simplemente preparar la habitación del sumo obispo para el uso de Rosemain. Prepararé la ropa yo mismo. Fran asintió, sacó su díptico y comenzó a escribir algo. Mientras tanto, el sumo sacerdote se volvió hacia Lady Rosemain. Rosemain, ya he discutido esto con Beno, pero necesitaremos buscar otros orfanatos que podamos usar para extender su negocio de impresión a otras ciudades. Los enviados deben comprender el funcionamiento interno de su taller del orfanato. ¿A quién elegirías para este trabajo? Lady Rosemain miró a sus asistentes y una sonrisa tocó sus labios cuando su mirada cayó sobre Gil, cuyos ojos brillaban con anticipación. Creo que podría pedirle a Gil que maneje esto. Está más involucrado en el taller que nadie, y ha pasado la mayor parte del tiempo con la compañía Gilberta. Eso me sorprendió. Fue realmente difícil para mí creer que confiaba en Gil lo suficiente como para trabajar fuera de la ciudad. Estaba seguro de que ella enviaría a Fran, pero tal vez no era necesario aquí tanto como yo pensaba. Fran, tienes que entrenar a Nicola y Mónica para que me preparen la habitación, ¿no? Sé que esto supondrá una carga adicional para ti, pero sin Gil aquí, necesitaré que mantengas el taller funcionando también. Como desees. Oh. En cambio, estaba siendo aplastado bajo la carga de todo el trabajo restante. Eso me agradó, pero la pequeña sonrisa en su rostro era irritante. Estaba sirviendo a una doncella del Santuario Azul, tal como lo había estado cuando sirvió a la hermana Margaret como asistente de aprendiz, y sin embargo parecía mucho más feliz siguiendo las órdenes de Lady Rosemain. Era un marcado contraste con el Fran que se mordía el labio y fruncía el ceño con lágrimas cada vez que la hermana Margaret le daba órdenes. No tenía sentido para mí. Si Gil necesita viajar fuera de la ciudad para ayudar a establecer talleres, debería seleccionar un sacerdote gris para administrar el taller del orfanato en su lugar. Lady Rosemain preguntó. Eso no es algo que deba decidir de inmediato. Es más importante que obtengamos un músico para el bautismo, ya que habrá muchas fiestas de té y fiestas en su futuro. Estaba pensando que podrías comprar a Rosina como tu músico personal. ¿Qué dices a eso? Hermana Main,
Lady Rosemaine. Por favor, oh, por favor, cómprame. La cara de Rosina estaba radiante de emoción. Era excepcionalmente raro que las doncellas del santuario se compraran como cualquier cosa menos sirvientas, y los maestros de música no eran una excepción a eso. Parecía que el sumo sacerdote realmente respetaba sus talentos como músico. Eso me parece bien. Me encantaría tener a Rosina como mi músico, especialmente porque será bueno tener a alguien que conozca a mi lado. Pero me gustaría que siguiera ayudando a Fran hasta que me mude al barrio de los nobles. Muchas gracias, dijo Rosina. Dejar a los asistentes de Lady Rosemaine aumentaría en gran medida la carga de Fran, especialmente desde que acababa de llegar a la mayoría de edad y se había acostumbrado a su trabajo. Estaba claro que Fran quería felicitarla, pero no pudo, y su expresión conflictiva me hizo sonreír. Siguiendo adelante, aquí. Beno te los envió. Lady Rosemaine escaneó los documentos que le dieron, luego puso una mano en su mejilla. Estaba planeando llevar a Ella conmigo al barrio de los nobles para hacer dulces para mí, pero parece que Hugo y Ella serán enviados al lugar de Lizzie para aprender más recetas nobles para el restaurante italiano. Me pregunto si puedo dejar la cocina aquí a Nicola y Mónica. Puede que aún no tengan la habilidad suficiente para servirle, Lady Rosemaine, pero deberían estar bien siempre que su comida sea comestible para nosotros, los asistentes, respondió Fran. Parecía que sus ayudantes se vieron obligados a cocinar también. ¿Qué tan bajos en mano de obra eran? Parpadeé sorprendido, pero el sumo sacerdote solo sacudió la cabeza con exasperación. Rosemaine, eso no es nada de qué preocuparse. Puedes contratar más asistentes según sea necesario. Sumo sacerdote, esto es lo mejor que puedo hacer con mis ingresos. Piensa, tonta. Ahora tiene un archinoble como su padre, y pronto se convertirá en el sumo obispo con el archiduque como tu padre adoptivo. Hasta ahora ha tenido que ganar todo su dinero usted misma, pero debería ser obvio que este ya no será el caso, dijo el sumo sacerdote. La exasperación en su tono ahora era mucho más clara. Lady Rosemaine intentaba arreglar las cosas usando exclusivamente su propio dinero, a pesar de convertirse en hija de un archinoble y en el sumo obispo. Parecía que estaba teniendo problemas para adaptar su mente a sus nuevas circunstancias. En todo caso, el hecho de que Lady Rosemaine se convirtiera en sumo obispo significaba que Fran se convertiría en la asistente principal del sumo obispo, lo que a su vez lo convertiría en un estado más alto que yo. Eso no fue del todo agradable. Me recordó cómo la hermana Margaret le había dado más cariño que a mí, y lo valoraba más como asistente. Permítame corregirme, fue extremadamente desagradable. De hecho, era tan frustrante que no estaría contento simplemente intimidando y atormentándolo de manera sutil para que el sumo sacerdote no lo notara. El sumo sacerdote había entrado al templo después de la muerte de la hermana Margaret, por lo que no sabía que la simple vista de una doncella azul del santuario había hecho que Fran se sintiera enfermo por algún tiempo, ni que tuviera recuerdos traumáticos en los aposentos del director del orfanato. Esa fue exactamente la razón por la que le recomendé a Lady Rosemaine que se quedara en estas habitaciones, y por eso le sugerí que Gil sirviera junto a él. Había sido más que entretenido ver las expresiones de disgusto, dolor y tristeza de Fran durante la misión de exterminio de Trombe y el ritual de dedicación. Además, Lady Rosemaine sufría como resultado de mi malicia, y ese fue un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Sin embargo, Fran ahora estaba sirviendo a Lady Rosemaine por completo como si hubiera conquistado su pasado. Verlo pasar tranquilamente el tiempo en esta habitación era una clara señal de cuánto había crecido, y aunque eso me frustraba hasta el infinito, escondí mi irritación debajo de una máscara inexpresiva. El sumo sacerdote sacó una herramienta mágica, un anillo con una gran piedra de fe azul incrustada en ella. Rosemaine, ten esto. Es un regalo de tu padre. Rosemaine tomó el anillo de la mano del sumo sacerdote y lo colocó en su dedo. La piedra fey era lo suficientemente grande como para parecer extraña en su pequeña mano. Úselo para registrar su maná con esta puerta. Sígueme. El sumo sacerdote apartó el dosel de la cama para revelar otra puerta, como la de su habitación. La vista misma era nostálgica, frustrante y envió ondas de emociones a través de mi corazón. La sofoqué y miré hacia Fran. Como era de esperar,
Su rostro palideció y estaba mirando la puerta con ojos temerosos. A pesar de lo tranquilo que había estado actuando antes, parecía que no había conquistado por completo su pasado. Podía sentir una oscura alegría extendiéndose por mi pecho. ¿Qué pasa, Fran? Te ves mal, dijo Lady Rosemaine, dándole a Fran una mirada preocupada. No es nada. No me hagas caso. Seguramente algo te pasó. Parece que has visto un fantasma. La expresión de Fran se torció en un ceño preocupado, mientras todos lo observaban con inquietud. Eso era de esperarse. Ciertamente no quería que nadie supiera sobre su pasado, donde la hermana Margaret lo había pedido y lo había llevado a esa habitación prácticamente todas las noches. Sumo sacerdote, interrumpí, les ahorraré a todos los detalles, pero Fran no tiene buenos recuerdos en esa habitación. Estará bien, Fran. La sala está creada por magia, y no será la misma con la que estás familiarizado, dijo el sumo sacerdote casualmente, sin darse cuenta de las circunstancias de Fran. Luego cambió su enfoque para registrar el maná de Lady Rosemaine en la puerta. Teniendo en cuenta que solo ver la puerta era suficiente para drenar la sangre de su rostro, Fran seguramente sentiría una enorme cantidad de estrés independientemente de lo que hubiera dentro. Pero nadie pareció darse cuenta de eso, todo gracias a que Fran trabajó tan duro como pudo para parecer tranquilo en la superficie, sin duda. Y eso concluye el registro. Puedes usar esta sala cuando desee discutir asuntos que no quiere que nadie escuche, ni siquiera sus asistentes, ya que las voces aquí se pueden escuchar en otros lugares, incluso si despeja la sala. Alguien puede entrar. A diferencia de mi taller, no hay restricciones especiales en el lugar. Era probable que ella estuviera usando la habitación diariamente a partir de ahora. La vista de Fran soportando su estrés y miedo solo, incapaz de decir una palabra de queja, me hizo sentir muy complacido. ¿Estás bien, Fran? Yo pregunté. Gracias por ayudarme allí, Arno. Tendré que explicar tu situación al sumo sacerdote si me lo pide. Mis disculpas, Fran, pero mis manos están atadas. Tengo la intención de contarle todo, independientemente de si él pregunta. ¿Cómo se siente saber que el sumo sacerdote que respetas tanto sabrá los secretos de tu pasado que quieres mantener oculto más que cualquier otra cosa? Le ofrecí una pequeña sonrisa, escondiendo el veneno debajo, y Fran asintió con la cabeza derrotada. Me imagino que el sumo sacerdote pedirá detalles, pero no se puede hacer nada al respecto. Tendré que agradecer que la hermana Mine, o más bien Lady Rosemaine, no haya oído hablar de eso. Oh, entonces, ¿estás más preocupado porque Lady Rosemaine se entere que el sumo sacerdote? Ah, me pregunto cuándo y dónde le informaré, entonces. Fran había recibido el afecto de la hermana Margaret, algo que yo deseaba tanto, y sin embargo, se atrevió a rechazarla. Fran solo observó a la hermana Margaret caer en la desesperación, ya que no pudo regresar a la sociedad noble debido a acostarse con un sacerdote gris. No hizo nada para evitar que se matara. Fran agradeció a los dioses con total alivio cuando la hermana Margaret murió. No te he perdonado, Fran. Capítulo extra, una historia para Beno. Por su maldita madre todo esto, me están tirando el trabajo. Quieren que muera o algo así. El día después de escuchar que Mine se había convertido en Rosemaine, el sumo sacerdote me convocó al templo. Pensé que lo haría ya que sabía mucho sobre las circunstancias de Mine, pero el día después del incidente, nunca vi eso venir. Eso fue demasiado rápido para un noble. Siempre les llevó días y días organizar reuniones. La tienda se llenó de gente después de la segunda campana gracias a la apertura de las puertas, y fue entonces cuando Gil entró corriendo con una carta de invitación. Era la primera vez que obtenía uno de un noble sin fechas ni nada escrito, todo lo que decía era que llegara lo antes posible. Cuida la tienda mientras estoy fuera, todos. Mark y yo nos cambiamos apresuradamente antes de dirigirnos al templo de inmediato. Esta iba a ser una reunión extremadamente importante que determinaría el futuro de la compañía Gilberta. Sabíamos que, si el sumo sacerdote determinaba que no éramos necesarios para Rosemaine, la hija de un archinoble, podría hacernos eliminar en cualquier momento. Era hora de luchar por nuestra supervivencia. Aprecio que hayas venido con tan poca antelación, Beno.
Arno, limpia la habitación. La discusión fue lo suficientemente reservada como para que el sumo sacerdote despejara la habitación incluso de sus asistentes. ¿Sabes por qué estás aquí? Para hablar de Lady Rosamine, creo. Las palabras viajan rápido, ya veo. ¿Quién sabe? No tenía sentido mentir, así que decidí decir la verdad. Además, el sumo sacerdote era la persona más cercana a Rosamine en el templo, y no quería que él desconfiara de mí. Todos los que estaban allí conmigo en la tienda cuando la familia de Mine nos visitó, Mark, Lutz y otro Leger mío, Leon. Eso debería ser todo el mundo. Le informé que Lutz y Otto se habían refugiado en mi casa después de la pelea en las calles, y que la familia de Mine se había detenido para buscar a Lutz. Eso me recuerda, Damuel mencionó que Lutz se había visto envuelto en esto, murmuró el sumo sacerdote. Luego comenzó a contarme sobre Rosamine. Ella era la hija de un archinoble que había sido confiado al templo, y para salvar el orfanato había creado el taller de Rosamine. Sus logros fueron tan grandes que el archiduque eligió adoptarla, y una vez que se bautizara, asumiría el cargo de sumo obispo. Podemos hacer que el hecho de que ella estableció un taller antes de su bautismo parezca menos sospechoso al embellecer su trabajo y comida a los huérfanos. Beno, informa a quienes conocen de Mine y su taller de la manera más convincente posible. Recuerde bien que puede ser purgado en cualquier momento si lo considera necesario. Entendido. Gunther me había dicho lo mismo, pero las palabras tenían mucho más peso cuando era un noble como el sumo sacerdote diciéndomelo directamente a la cara. Sé que te estoy pidiendo mucho, pero el archiduque no está familiarizado con los asuntos de la ciudad baja, y no deseo que se canse y simplemente comience a eliminar a todos los que conocían a Rosamine como un plebeyo uno por uno. Eso todavía puede suceder si no tenemos cuidado. Tragué fuerte. Para los nobles era simple eliminar a los plebeyos que los estaban molestando. El archiduque protegió a su ducado, y no tenía absolutamente ninguna duda de que elegiría a un revolucionario que ganara dinero como Rosamine sobre nosotros. Controlar la difusión de información sobre Mine y Rosamine se disparó de inmediato para ser mi máxima prioridad. Además, ten esto. Es del archiduque. El sumo sacerdote me entregó una directiva del archiduque. Contenía toda la prosa florida de un noble, pero entre todo eso había dos amplias instrucciones. La primera fue más o menos así. Oye, camarada, ¿recuerdas ese plan para el negocio de impresión que discutimos? Ponlo en marcha. Y el segundo fue, voy a visitar ese restaurante una vez que termine la ceremonia de unión de las estrellas. Será mejor que lo termines pronto. ¿Te imaginas lo aterrorizado que estaba cuando el sacerdote azul que venía a recorrer el taller resultó ser el archiduque? En ese momento, estaba más sorprendido que cualquier otra cosa, pero ahora, solo pensar en ello me hace doler la cabeza. Estaba seguro de que tenía 2 años de margen antes de que despegara el negocio de impresión, pero ahora no tenía ninguno. Podía sentir mi cabeza girando, pero ahora no era el momento de estar en shock. Mi vida dependía de llevar a cabo estas órdenes irrazonables. Dijo que enviaría un comerciante y un funcionario académico al orfanato de una ciudad cercana. Tendrá que asistir a una reunión para discutir esto con anticipación. ¿Cuándo será eso? Una reunión con un erudito, en otras palabras, un noble, no era algo que pudiera confiarle a nadie más. Necesitaría mantener mi horario absolutamente abierto, y asumiendo que Mark vendría conmigo, necesitaba asegurarme de que la tienda estuviera preparada para operar sin nosotros. Me imagino que no de inmediato, ya que primero tendrá que discutir asuntos con el erudito. ¿Puedo pedir que alguien del orfanato del templo nos acompañe? Alguien familiarizado con el orfanato, tanto antes como después del establecimiento del taller, sería ideal, si es posible. No se haría nada si estuviera solo con el erudito. Él solo veía a un comerciante como yo con desprecio y sospecha, por lo que tener a alguien que entendiera el orfanato del templo y estuviera cerca de Rosamine, la futura sumo obispa y la hija adoptiva del archiduque, marcaría una gran diferencia. Tomaría tanta autoridad como pudiera si lo hiciera para mantenerme a mí y a los demás protegidos. Una sugerencia justa. Le pediré a Rosamine que envíe a uno de sus asistentes junto con usted. Es muy apreciado. Y si puedo, me gustaría preguntar si el archiduque es,
serio sobre este segundo asunto. Nadie me creería si dijera que el archiduque estaba visitando un restaurante de la ciudad baja, ni siquiera si les mostrara la directiva. El sumo sacerdote miró a la directiva con el ceño fruncido y luego asintió lentamente. Dijo que le gustaría discutir sus hallazgos durante una comida. Su razonamiento es que no serías capaz de decir lo que piensas en la sala de audiencia. Espera un segundo. Entonces, no se trata solo de que él venga a comer. ¿Me está diciendo que de un informe completo sobre el orfanato y el negocio de impresión de la otra ciudad? ¿Sin retener nada? De ninguna manera. Estaría en lo cierto al pensar que este es el quien me dice que haga esta inspección, recopile mis hallazgos y luego se lo informe en el restaurante italiano. ¿Realmente lo harías? ¿Y esto está sucediendo justo después del Festival de las Estrellas? Eso sería correcto. Me tragué el impulso de gritar eso es imposible y en lugar de eso solo me froté las sienes para aliviar mi creciente dolor de cabeza. El sumo sacerdote me dio la más sincera simpatía que jamás había visto. No tienes más remedio que considerar esto como una prueba de tu habilidad y resistencia, dijo, ofreciéndome palabras de aliento en un tono que contrastaba bruscamente con su comportamiento moderado y noble habitual. Abrí mucho los ojos por la sorpresa. En realidad, estaba dejando que sus emociones se vieran. Al mirar más de cerca, pude ver los signos inconfundibles de agotamiento en su rostro. Dado que me había convocado a primera hora de la mañana después de los acontecimientos de ayer, podía adivinar con seguridad que había pasado toda la noche limpiando el desastre. En un instante, entendí que el archiduque arrasador siempre lo arrastraba. Probablemente tuvo un momento aún más duro con las cosas que yo, teniendo en cuenta que estaba cerca tanto de él como de Rosemaine. De alguna manera, saber que había alguien sufriendo aún más que yo fue un gran alivio. ¿Puedo preguntar cuántos nobles habrá en total? El propio archiduque que visita un restaurante en la ciudad baja no tiene precedentes, lo que hará que sea un poco difícil prepararse. Por supuesto que no hay una maldita precedencia, respondió, con clara irritación en su rostro. Nuestros ojos se encontraron, así que seguí adelante y me encogí de hombros informalmente como si dijera, ambos lo tenemos difícil, ¿eh? Afortunadamente, parecía que entendía mi intención. Su expresión se suavizó un poco y una sonrisa sardónica apareció en su rostro. Te quedarás atrapado lidiando con el archiduque mientras sigas asociándote con Rosemaine. Tengo mis manos llenas con el templo y el barrio de los nobles, por lo que te confiaré la ciudad baja, y todo el sufrimiento que conlleva, a ti. Me gustaría rechazar desde el fondo de mi corazón, pero no creo que sea una opción. Si negarse fuera una opción, lo estaría haciendo yo mismo. Intercambiamos una pequeña risa, y luego la expresión del sumo sacerdote se puso rígida una vez más. En cuanto a cuántos nobles visitarán el restaurante, continuó, allí estará el archiduque, el comandante de la Orden de Caballeros para protegerlo, Rosemaine como figura central en la impresión y yo mismo. Habrá varios otros caballeros allí como guardias, pero no comerán en la mesa con nosotros. Dicho esto, se turnarán para comer en otro lugar, por lo que será necesario preparar un área secundaria para comer. Incluso un simple ley noble visitando un restaurante de la ciudad baja causaría un gran revuelo, pero el archiduque mismo vendría esta vez. Ni siquiera tendríamos el margen de maniobra para explotar esto con fines de marketing. Nuestra mejor opción sería ocultarlo tanto como sea posible para evitar problemas. Era imposible predecir lo que sucedería con el archiduque, el comandante de la Orden de Caballeros, el sumo obispo y el sumo sacerdote, todo en un solo lugar. Hice una mueca mientras escribía el consejo del sumo sacerdote. Esto iba a ser demasiado trabajo. Tanto la imprenta como el restaurante italiano no eran el negocio principal de la compañía Gilberta, por lo que no había mucha gente a la que pudiera pedir ayuda. Dicho esto, no podía aflojar el negocio de impresión ahora que tenía una orden directa del archiduque. Necesitaba hacer el trabajo sin importar qué, y tenía que pensar en cómo disminuir el retroceso contra la compañía Gilberta que crecía tan rápidamente. No había fin a lo que tenía que hacer. Antes que nada, necesitaba encontrar una manera de evitar que el maestro del gremio se quejara y se interpusiera en mi camino cada vez que necesitaba un formulario aprobado para algo.
Se asentaría en la superficie si le dijera que estaba trabajando para el archiduque, pero sin duda trabajaría contra mí de formas más sutiles para compensarlo. Necesitaba algún tipo de cebo. Si tantos nobles se unirán al archiduque, me gustaría que mis chefs se entrenen en otro lugar. Actualmente están entrenando en los aposentos de Lady Rosemaine, pero ¿sería un problema para mí enviarlos a otro lado? Tengo la intención de educar a Rosemaine en el barrio de los nobles antes de su bautismo. Me imagino que estará bien una vez que se haya ido, pero lo comprobaré para estar seguro. ¿Podrías entregarle esto, entonces? Escribí en unas hojas de papel vegetal que le pediría al jefe del gremio que coinvierta en el restaurante italiano. Usaría el restaurante como cebo para obtener su ayuda en el futuro, disminuyendo así mi carga de trabajo y el retroceso que estaría enfrentando. Mientras tanto, enviaría a Hugo y a los demás a entrenar en la casa del maestro del gremio, donde aprenderían recetas más nobles. Mientras escribía la carta, el sumo sacerdote sacó un paquete de un estante y lo trajo a la mesa. La toma de posesión de Rosemaine como sumo obispa comenzará tan pronto como termine su ceremonia de bautismo. El plan es mantenerlo justo antes de la ceremonia de la Unión de las Estrellas, y te pido que modifiques esto a sus medidas. Lo extendió frente a mí, e inmediatamente lo reconocí como la túnica ceremonial del sumo obispo. El archinoble padre de Rosemaine estaría preparando su ropa de bautizo, pero el templo tenía que preparar su atuendo de la sumo obispa, y simplemente carecían de costureras para hacerlo. Ya tienes las medidas de Rosemaine, ¿no? No te preocupes por la faja, ella puede usar la que ya tiene. He oído sobre esas técnicas especiales de costura que le gusta solicitar. Confío en que sepas lo que ella quiere. Además, voy a pedir una barra de pelo ceremonial. Usa hilo de la más alta calidad para adornarlo con flores fantásticas. Entendido. Para resumir, me habían dicho que controlara el flujo de información sobre Rosemaine, que pusiera en marcha la industria de la impresión, que terminara el restaurante italiano y que hiciera mi trabajo real de hacer ropa y accesorios. Me voy a morir. A este ritmo, en realidad voy a ser aplastado por mi carga de trabajo y moriré. Cuando regresé a mi tienda, la carga del trabajo abrumador ya me estaba agobiando. León estaba allí para decirme que el maestro del gremio me había convocado. Escuché su informe mientras me cambiaba con mi traje de noble. Parece que quiere hablar de Lady Rosemaine. ¿Dónde se enteró de eso? León se preguntó en voz alta. Lo había escuchado directamente de la familia de Maine, así que enfrenté algunos problemas potenciales a menos que descubriera la fuente del maestro del gremio. Hice chasquear la lengua y envié un mensaje de respuesta diciendo que podía encontrarme con él esa tarde, lo que significaba que tenía que apresurarme y terminar mi tarea de mayor prioridad, antes de que el mensajero regresara del gremio de comerciantes. Mark, envía a alguien a la herrería y haz que sigan haciendo las letras de metal. Obtén también del taller de tinta de Bierce para hacer más tinta de impresión. Dígales que distribuiremos la impresión por todo el ducado, por orden del archiduque. Independientemente de cómo fue la inspección del orfanato, nada cambiaría el hecho de que el negocio de impresión se expandiría a una industria. Cuanto antes tenga las cosas listas, mejor. Mark, al terminar de cambiarse, asintió y dejó escapar un largo suspiro. Ahora que hemos llegado a esto, tendremos que involucrar al maestro del gremio lo antes posible. Nunca podremos mantenernos al día si cada formulario tarda días y días en ser aprobado. De eso es de lo que voy a hablar con él hoy. Es muy difícil lidiar con el vejestorio, pero gracias a su nariz por dinero, no es imposible trabajar con él. Lo dejé así y terminé de cambiarme, luego agarré las túnicas que el sumo sacerdote me había dado y corrí escaleras arriba hacia la casa de Corinna. Corinna. Tenemos un trabajo urgente. Modifique estas túnicas para que quepan en Maine. Extendí las túnicas ceremoniales blancas, y Corinna abrió mucho los ojos en estado de shock. Pero Beno, ¿no son esas las túnicas del sumo obispo? Estoy pidiendo las medidas de Maine aquí, pero será la hija de un archinoble que las use, Lady Rosemaine, no Maine. Tenga cuidado de no confundirme. Corinna bajó los ojos y luego asintió deliberadamente. Probablemente había escuchado algunos detalles de Otto, pero era una comerciante que se ocupaba de los nobles al igual que yo. Ella sabía bien que, a veces,
Solo tenías que aceptar lo irrazonable y hacer tu trabajo. Entiendo. Además, ordenaron un elegante palo para el cabello para usar en su ceremonia de bautizo. Eso significa que debe estar inspirado en el color blanco. Usa azul para la temporada y algo de oro para combinar con sus ojos también. Pero, ya sabes. Este es un trabajo importante. Creo que deberíamos conseguir algunos artesanos realmente experimentados para hacerlo, dije, indirectamente, lo que implica que debemos lograr que la familia de Maine lo haga. Estoy de acuerdo, dijo Corina con una pequeña risita. Ella me había escuchado fuerte y claro. Con Corina clara sobre el trabajo que tenía que hacer, bajé las escaleras justo cuando mi mensajero regresó del gremio de comerciantes. Muy bien, me dirijo al gremio. Mark, prepáralo todo. Ya lo está. Llegué al gremio de comerciantes y me dejaron entrar de inmediato en la oficina del maestro del gremio. Lo encontré esperando adentro con su nieta, Frida. A juzgar por el hecho de que no estaba actuando pomposa como de costumbre, probablemente estaba tan preocupado por esto como yo. Beno, ¿sabes sobre Rosemaine, no? Seré franco, todo lo que tenga que ver con Rosemaine se mantiene extremadamente secreto. ¿Dónde está la fuga? ¿Cómo te enteraste? Dependiendo de tus respuestas, los nobles podrían matarnos a todos. Entonces lo sabes, entonces. Frida sonrió. El noble con el que firmé tiene un hermano menor que está asignado para proteger a una aprendiz de doncella del Santuario Azul, ya ves. Frida comenzó a discutir sus propias circunstancias y lo que había sucedido cuando fue a vaciar su herramienta mágica. El caballero había sido llevado a su habitación inconsciente, un poco de luz había irrumpido en la habitación de la nada y sacudido sobre él, después de lo cual gritó acerca de que una aprendiz de doncella del santuario estaba en peligro y se apresuró a ayudarla. Dado que Maine era la única aprendiz de doncella del Santuario Azul, Frida revisó sus contratos mágicos para verificar si estaba viva, y allí descubrió que su nombre había cambiado a Rosemaine. Ese caballero que mencionó debe haber sido el guardaespaldas que había estado siguiendo a Maine por todas partes desde el invierno. Nunca hubiera pensado que estaba conectado con Frida y el maestro del gremio. Ahora bien, Beno, cuéntanos todo lo que sabes, dijo el maestro del gremio. Por un segundo, consideré si debía guardar el resto para mí, pero el vejestorio y su nieta ya conocían a Maine bastante bien. Los próximos días probablemente serían más fáciles para mí si simplemente avanzara y les dijera la situación ahora. De esa manera, estarían atrapados lidiando con Rosemaine y el archiduque tal como estaba. Por supuesto. Pero si lo hago, voy a necesitar que cooperes completamente de ahora en adelante. Oh. ¿Me estás instruyendo? El maestro del gremio levantó una ceja divertido, actuando sin inmutarse, pero vi un leve destello de preocupación en sus ojos. No importa cuán rico fuera y cuánta influencia tuviera en la ciudad baja, un noble podría fácilmente quebrarlo y matarlo al mediodía. Casi todo lo que él y su nieta sabían sobre Rosemaine era especulación, y a menos que obtuvieran detalles firmes pronto, no tenían forma de evitar potencialmente pisar los dedos nobles. Sabía que querían información más que cualquier otra cosa. Sí. Estaré arriba aquí, te guste o no. ¿Me estás diciendo que entregue mi asiento como maestro del gremio? No seas estúpido. Parece que quiero ocuparme de las tareas del maestro del gremio además de todo lo demás. No. Solo quiero que dejes de ser un dolor en mi trasero y muestres algo de cooperación. No tengo tiempo para ocuparme de los deberes de maestro del gremio de esta ciudad mientras trabajaba en la difusión de una industria a través de un ducado completo. Eso realmente me mataría. Nos miramos por un momento y luego el maestro del gremio asintió. ¿Mostrar cooperación, eh? Parece que un noble de bastante alto estatus está involucrado aquí. Muy bien. Les conté a él y a Frida la historia de portada sobre la muerte de Maine. Ahora era hija de un archinoble, que pronto sería adoptada por el archiduque, y estaríamos difundiendo la creación de libros en todo el ducado como negocio del gobierno bajo el archiduque. Estoy absolutamente aterrorizado, respondió. Debo admitir que no esperaba que fuera adoptada por el archiduque, acordó Frida. Rosemaine era ahora la hija de un archinoble, que pronto será adoptado por el archiduque. Ella no era alguien a quien pudieran tratar a la ligera.
El maestro del gremio, con todos sus nobles asociados, lo sabía muy bien. Dado que la impresión es una industria a nivel de ducado, necesitaré la plena cooperación del gremio de comerciantes. ¿Sabes lo peligroso que es quejarse de una industria que cuenta con el respaldo del archiduque, sí? El maestro del gremio se puso a pensar, claramente tratando de calcular cuánto podría sacar provecho de esto. Le arrojé un poco de cebo. ¿Te importa si envío a mis chefs a entrenar en tu casa? Quiero que aprendan más sobre la cocina de los nobles antes de que el archiduque y los archinobles visiten el restaurante. Dado que los nobles reales estaban visitando la tienda, sería prudente enseñarles no solo las recetas de Maine, sino también recetas nobles normales. También quería disminuir el potencial retroceso en nosotros al involucrar al maestro del gremio. ¿Qué hay para mí? Te dejaré coinvertir en el restaurante italiano. ¿Cómo suena eso? Había comenzado el restaurante después de que el chef del jefe del gremio se burlara de mí, pero teniendo en cuenta que necesitaba manejar la difusión de la industria de la impresión en todo el ducado, no tuve tiempo de expandir mis horizontes a restaurantes. Además de eso, el único que tenía chefs que podían cocinar comida noble, y que conocía a los nobles lo suficientemente bien como para dirigir el restaurante italiano, era el maestro del gremio. Y no tenía dudas de que su casa estaba llena de sirvientes entrenados para servir la comida. Muy bien. ¿Cuántos fondos necesitas?, me preguntó. Frida respondió, sus ojos brillaban mientras saltaba a la oferta antes de que incluso el maestro del gremio pudiera. Capítulo 182. Para servir como el asistente de la sumo obispa. Desde la perspectiva de Fran. Disculpe, hermana Maine, digo, Lady Rosemaine. Cuando suene la tercera campana, me iré con Gil para limpiar la habitación del sumo obispo. Fran, ¿ya te sientes mejor? ¿No tienes dolor en absoluto?, preguntó Lady Rosemaine, con la cara un poco roja por la fiebre mientras descansaba en su cama en las habitaciones de la directora del orfanato. Ella estaba preguntando una vez más sobre las heridas que había recibido al luchar contra los soldados devoradores que el sumo obispo y Grindelwald habían traído al templo, y no pude evitar sonreír ante su continua preocupación. Como he dicho, mis heridas fueron completamente curadas por una luz que apareció repentinamente y llovió polvo sobre mí. Por favor, preocúpate por ti misma y no por mí. Ahora tienes que vivir como la hija de un archinoble, Lady Rosemaine, y eso es mucho más preocupante. Había un anillo mágico con una piedra azul de aspecto pesado en el dedo medio de la mano izquierda de Lady Rosemaine, un símbolo de su estado actual. Ella me vio mirarlo y forzó una pequeña sonrisa. Duele un poco cada vez que alguien me llama Rosemaine, como si me recordaran que ya no soy Maine. Espero poder acostumbrarme pronto. Antes de ir al barrio de los nobles, al menos. Parecía que no éramos los únicos que tenían problemas para adaptarnos a su nuevo nombre. Me habían dicho lo suficiente como para comprender que Lady Rosemaine era hija de un archinoble y que pronto sería adoptada por el archiduque. Fran, te enfrentaste al conde Grindelwald y estabas allí cuando apareció Lord Sylvester. Puedes adivinar lo que estoy sintiendo sin que yo tenga que decirlo, ¿no? Por favor, mantén esto en secreto del sumo sacerdote, dijo, antes de murmurar débilmente sobre lo preocupada que estaba por su familia plebeya y cómo dudaba que alguna vez pudiera convertirse en una propia noble. El sumo sacerdote me había dicho que siempre informara cuando Lady Rosemaine estaba triste o inquieta, ya que las emociones inestables podrían llevarla a perder el control de su maná. ¿Cuál sería el mejor curso de acción aquí? Mientras luchaba por decidir si debía mantener sus sentimientos en secreto, saqué un libro que había tomado prestado de la sala de libros y se lo ofrecí. Como su fiebre parece haber disminuido en su mayor parte, puede leer mientras se quede en la cama. ¿Eso te animará? Gracias, Fran. Mientras Rosemaine abrazaba alegremente el grueso libro contra su pecho, le di algo despacio y comencé a mirar alrededor de la habitación. Pude ver a Rosina sonriendo alegremente mientras pulía el gran jarspiel. Rosina, debo ir y limpiar la habitación del sumo obispo con Gil. Por favor, cuida a Lady Rosemaine mientras estoy fuera. Sin duda, ella estará absorta en su libro, por lo que deberás observar la hora y decirle que tome agua cuando sea necesario. Entendido, respondió Rosina, sus ojos no dejaron el jarspiel por un segundo.
Podía entender que estaba encantada de pasar de ser una doncella gris del santuario a ser un músico personal de un noble, pero todavía tenía mucho que hacer, incluso enseñarle a Mónica y Nicola. No podía confiar en que 2 asistentes de aprendices recién contratados se ocuparan de Lady Rosemaine. Rosina, por favor cuídate de hacer tu trabajo. Si Mónica y Nicola no están entrenados para ocupar tu lugar, pasará más tiempo antes de que pueda informarle al sumo sacerdote que estás lista para irte al barrio de los nobles. Como Lady Rosemaine era una mujer, había muchas tareas que solo las doncellas grises del santuario podían realizar. Por una parte, era su trabajo lavarla y luego cambiarle la ropa. En el pasado, asumí que podía enseñarles ya que había aprendido a hacer ambas cosas mientras servía al sumo sacerdote, pero me vi obligado a cambiar mi actitud al ver a Rosina enseñar a Delia. El trabajo fue el mismo, pero había muchas expectativas diferentes entre los géneros. Hasta cierto punto soy capaz de enseñarles cómo cambiar su ropa, guardarla, ayudarla a bañarse y ayudarla a prepararse para los rituales, pero peinarme, seleccionar adornos y otras formas de mantenimiento están más allá de mí. Debes enseñarles a ambas lo que sabes para que Rosemaine no sufra cuando te quedes aquí en el templo como sumo obispo. Recuerda que, aunque hayas terminado de enseñarle a Delia, ella ya no está aquí. Rosina parpadeó sorprendida, luego soltó el jarspiel y se fue a buscar a Mónica y Nicola. Esa advertencia probablemente sería suficiente para que ella les enseñe correctamente. Yo mismo fui a buscar a Gil, que estaba ocupado limpiando en el primer piso, y juntos salimos de las cámaras de la directora para encontrarnos con el sumo sacerdote. Ah, ahí están los dos. Dirijámonos a la habitación del sumo obispo. Sam, informa a Fran de nuestra situación actual. Sam, uno de los asistentes del sumo sacerdote, me puso al día mientras caminábamos. Parecía que a los sacerdotes azules todavía no se les habían informado los detalles del incidente. Todo lo que sabían era que el sumo obispo había fallecido, y aquellos que tenían profundas conexiones con él temblaban de miedo por lo que sea que lo hubiera derribado. Fran, Sam, guarda el altar. Nosotros nos encargaremos del papeleo. Entendido. Las pertenencias personales del sumo obispo tuvieron que ser retiradas para que su habitación pudiera prepararse para Lady Rosemaine. En el interior, los asistentes del sumo sacerdote se movían ocupados, y aunque me pareció extraño que no pudiera ver a Arno entre ellos, Gil y yo comenzamos a usar tela para envolver delicadamente la Biblia, las velas en el altar, moviéndolos a una caja de madera para su almacenamiento. También me di varios muebles, escribiendo mis hallazgos en un díptico para usar como base al ordenar muebles nuevos para Lady Rosemaine. Hombre, apuesto a que cuando ella sea la sumo obispa, quiero decir, Lady Rosemaine, estará muy complacida. Va a ser complacida, dijo Gil, tratando de hablar correctamente ahora que había gente alrededor. Lo corregí suavemente, notando que realmente quería decir muy complacida, pero yo también podría descansar un poco más tranquilo sabiendo que Lady Rosemaine podría encontrar consuelo al tener nuevos libros para leer, ya que todo lo demás sobre su vida cambió. ¿Eso es todo el papeleo? Aquí no hay tanto como esperaba, observó el sumo sacerdote. Encontramos varias tablas de madera en uno de los estantes, respondió uno de sus asistentes. Como el sumo sacerdote asumiría casi todos los deberes del sumo obispo, él y sus asistentes estaban priorizando el papeleo sobre todo lo demás. Pero como el sumo sacerdote ya había tomado tanto trabajo del sumo obispo para eludir su pereza e incompetencia a la hora de hacer su trabajo, en realidad no había mucho papeleo allí. Ahora los llevaré a las cámaras de la directora del orfanato para organizarlos, dije, señalando una serie de cajas de madera llenas de papeleo y equipo. Gil y yo recogimos el primero, pero cuando nos íbamos, el sumo sacerdote me llamó. Fran, ven a mis aposentos después del mediodía. Debemos discutir la transferencia de los muebles del sumo obispo, así como las tareas del sumo obispo que Rosemaine tendrá que realizar. Entendido. Regresé a los aposentos de la directora, donde comparé mis medidas con las que Rosina había tomado antes. Como hija del archiduque, los muebles de Lady Rosemaine tendrían que ser elegantes, caros, y por supuesto, medidos con precisión. Sonó la cuarta campana. Le quité el libro de Lady Rosemaine para que comiera, y luego fui a la cocina a comer lo que quedaba, como era costumbre para los asistentes. Pero se sentía extraño estar aquí sin Delia,
ya que Mónica y Nicola habían tomado su papel anterior. ¿Cómo va tu aprendizaje? Les pregunté, ¿crees que pueden manejarlo como asistentes? No todos tienen la suerte de ser contratados como aprendices de asistentes. No tenemos mucho tiempo para aprender, pero haremos todo lo posible, dijo Mónica con una expresión seria. Nicola asintió con una sonrisa, y agregó que, con una comida tan buena, trabajaría tan duro como fuera necesario. Ella poniendo su estómago sobre todo lo demás me hizo sonreír, con un entusiasmo como ese, ambos serían dueños de sus trabajos en poco tiempo. Según Rosina, Vilma los había entrenado en el orfanato antes de tiempo, por lo que su entrenamiento aquí progresaba más rápido de lo previsto. Después de nuestra comida, llevé los regalos divinos al orfanato. Una vez que Vilma y Fritz se apresuraron a buscar los regalos, miré a mi alrededor, todo parecía funcionar normalmente. ¿Cómo están las cosas, Vilma? Bueno, estoy un poco preocupado por Delia. Ella está cuidando a Dirk sola, sin aceptar la ayuda de nadie. Siento que no pasará mucho tiempo antes de que ella colapse. Bajé un poco los ojos al escuchar el nombre de Delia. Para hablar francamente, ella no era alguien a quien yo quisiera. Tanto ella usando su feminidad como un arma para lograr que el sumo obispo la aceptara, y priorizando al huérfano Dirk sobre su propio maestro, no me sentó bien. Personalmente no me importó lo que le sucediera a Delia ahora que había traicionado a su maestra por el sumo obispo, pero Lady Rosemaine aún se preocuparía si algo le sucediera a ella o a Dirk. Después de todo, había rogado al archiduque que perdonara sus vidas. No creo que haya mucho que podamos hacer, pero deje que Delia continúe hasta que se derrumbe. Ella está tan atormentada en este momento que probablemente no escuchará nada de lo que tengamos que decirle. Nuestro mejor curso de acción es preparar a alguien para cuidar a Dirk y a alguien para cuidar a Delia una vez que se derrumbe. Entiendo. Muy bien entonces. Vilma lanzó una mirada preocupada hacia la parte de atrás del comedor y luego asintió. Al regresar a las cámaras del director, encontré a Gil esperando ansiosamente por mí. Tienes que ir a la habitación del sumo sacerdote, ¿verdad? Iré a revisar el taller. Vamos a ir al bosque mañana, dijo, tan preocupado de que su discurso se estuviera desmoronando. Le di una advertencia, y se corrigió a sí mismo después de aspirar un poco de aire. Revisaré el taller. Gil, siento que hay momentos en los que te sobrecargas de trabajo que solo tú puedes hacer para asegurar tu lugar entre los asistentes de Lady Rosemaine. Sin embargo, si vas a ser el aprendiz de asistente del sumo obispo, debe aprender a delegar tu trabajo a otros sacerdotes grises. Lady Rosemaine no es el tipo de persona que te despide mientras trabajas tan duro para servirla. Gil frunció el ceño y corrió hacia el taller, mientras Rosina continuaba instruyendo a Mónica y Nicola. Le di a Lady Rosemaine otro libro para que no saliera de su cama, luego fui a la habitación del sumo sacerdote. Una vez dentro, encontré al sumo sacerdote ocupado clasificando tablas y documentos. Probablemente todos habían sido sacados de los aposentos del sumo obispo. Te agradezco que vengas, Fran. ¿Cómo está la niña? Escuché que su fiebre duraba más de lo habitual. Se ha ido casi por completo ahora. Sin embargo, creo que ella todavía es emocionalmente inestable. Ella habló de preocuparse por su familia y sentirse ansiosa por su posición actual, informé, y la expresión del sumo sacerdote se suavizó un poco con alivio. No debemos preocuparnos si se siente lo suficientemente cómoda como para compartir sus ansiedades contigo. La poción que le di esta vez no restaura mucho maná, y dada la cantidad que gastó, su maná debería estar bien durante bastante tiempo. Aunque avísame si notas algún cambio. Los asistentes del sumo sacerdote y yo discutimos qué hacer con los muebles sacados de los antiguos aposentos del sumo obispo. A su familia no le importaba tenerlo, por lo que se distribuiría entre los sacerdotes azules. Una vez que habíamos terminado de organizar el orden en el que mostraríamos estos muebles y quién los cuidaría, el sumo sacerdote agitó una mano. Ahora discutiré un ritual que Rosemaine realizará como sumo obispo. Regresen a su trabajo, dijo, y todos sus asistentes se distanciaron inmediatamente de su escritorio, dejándonos solo a mí y al sumo sacerdote allí. Saqué mi díptico una vez que todos se fueron para escribir lo que tenía que decir, momento en el que me miró, luego bajó la voz y aparentemente forzó sus siguientes palabras.
Fran, me enteré de tus circunstancias por Arno. Se me puso la piel de gallina y tragué saliva. Arno había dicho que informaría al sumo sacerdote sobre mi pasado si se le preguntaba, pero ahora que realmente había sucedido, sentí que ni siquiera era apto para estar en presencia del sumo sacerdote. Instintivamente di un paso atrás. Aunque no lo sabía en ese momento, puedo imaginar el dolor que sentiste cuando te ordené que sirvieras a una doncella del Santuario Azul. Fran, ¿deseas seguir sirviendo a Rosemaine? Puedes verla como tu maestra, como me hiciste en el pasado. Preguntó, fijando sus ojos dorados en mí, sin decir una palabra de mi pasado. Se sentía como si hubiera dicho indirectamente que el pasado no importaba, y podía sentir que la carga de mi corazón se aligeraba. Tienes razón al suponer que estaba deprimido al principio. Nada podría haber sido peor para mí que regresar a los aposentos de la directora del orfanato al servicio de una doncella del Santuario Azul. A Lady Rosemaine le habían dado las habitaciones con los muebles y cubiertos sin cambios de su último dueño, lo que me obligó a recordar mi pasado allí. Pero me sorprendió ver la gran diferencia que una nueva maestra podría hacer. Lady Rosemaine llevó a los sacerdotes grises a la ciudad baja cuando normalmente no se les permitía salir del templo, y les enseñó a los que estaban en el orfanato y en el taller los caminos de los plebeyos. Pude ver mi entorno cambiando ante mis propios ojos. Ella comenzó una cosa nueva tras otra, y yo estaba tan atrapado siguiendo a Lady Rosemaine cuando cambió el templo usando su influencia externa que no tuve tiempo para pensar en mi pasado. Lady Rosemaine no se parece en nada a la hermana Margaret. Ella no usa el orfanato para su propio beneficio. En cambio, ella lucha para mejorar el orfanato tanto como puede. Ella podría haber tratado a los huérfanos como herramientas para explotar. Ella podría haber malversado el presupuesto del orfanato para llenar sus propios bolsillos. Ella no podría haber hecho ningún trabajo significativo más allá de aceptar el pago que recibieron los que dirigieron el orfanato. Pero no lo hizo, y eso fue lo que hizo a Lady Rosemaine completamente diferente de cada director de orfanato que la había precedido. En cambio, usó sus propios fondos para salvar a los huérfanos, dándoles trabajo y los medios para sobrevivir por su cuenta. Solo alguien criado en el orfanato podía entender realmente cuán maravilloso e importante había sido el impacto de Lady Rosemaine, doblemente teniendo en cuenta que había tenido que hacerlo todo bajo las narices del sumo obispo y los sacerdotes azules. Todos los que están en el orfanato, desde el niño más pequeño hasta el sacerdote gris más viejo, la respetan y le agradecen. A menudo me desconcierta, pero, aún así, me gustaría seguir sirviendo a Lady Rosemaine como pueda. Entiendo. Bien entonces. Me he distanciado de Arno ya que sus propias acciones habían sido influenciadas indebidamente por su experiencia pasada con doncellas del Santuario Azul, pero espero que continúe sirviendo bien a Rosemaine. Exhalé, entendiendo la intención detrás del mensaje corto y codificado del sumo sacerdote. Pensé que era extraño que Arno no estuviera entre los otros asistentes del sumo sacerdote, pero parecía que había subido la imponente escalera. Y dado que se mencionó su pasado con las doncellas del Santuario Azul, puedo adivinar que Arno también fue una de las víctimas de la hermana Margaret. En la sociedad noble, incluso los errores más pequeños pueden provocar manchas permanentes. Tenlo en cuenta firmemente mientras sirves a Rosemaine. No es suficiente seguir diligentemente las órdenes al pie de la letra, debes ser firme en tu guía, de modo que ella produzca resultados adecuados no solo para cualquier noble, sino para la hija de un archiduque, dijo el sumo sacerdote, diciéndome que necesitaríamos hacer como asistentes de Lady Rosemaine, y cómo lo haríamos. Necesitamos prepararnos para servir a la hija de un archiduque. Entendido. La serviré bien y de verdad. El sumo sacerdote asintió con firmeza y luego agitó la mano. Me arrodillé, crucé los brazos sobre mi pecho y salí de la habitación del sumo sacerdote para regresar a los aposentos del director del orfanato. Quería resultados acordes con la hija de un archiduque. Lady Rosemaine carecía del conocimiento que todos los nobles compartían y no tenía experiencia como aprendiz de doncella del santuario. Apoyarla de tal manera que produzca resultados acordes con un sumo obispo, requeriría mucho trabajo, y el peso de tal responsabilidad envió un escalofrío por mi columna vertebral. Lady Rosemaine se presentará ante el público como sumo obispa durante la ceremonia de la Unión de Estrellas. Antes que nada, debo asegurarme de que no falle allí.
Rosina, Mónica, Nicola, su ayuda, por favor. Llamé a todos y les pedí que comenzaran a resumir todos los rituales en tablas de madera para que me fuera más fácil explicarlos más tarde. Cada año tenía una serie de rituales, y cada uno requería que las cosas fueran memorizadas. Lady Rosemaine tuvo que realizar sus deberes de sumo obispa sin problemas, y todos tuvimos que apoyarla lo mejor que pudimos para asegurarnos de que en ningún caso fracasara. Gil estaba profundamente involucrado en lo que más le interesaba a Lady Rosemaine, hacer libros, y estaba demostrando ser bastante útil en ese sentido. En ese caso, como asistente principal de Lady Rosemaine, tendría que concentrarme en apoyar sus deberes del sumo obispo tanto como sea posible. Mientras observaba cómo se acumulaban las tablas, desvió la mirada hacia la cama donde descansaba Lady Rosemaine. Ahora bien, ¿cómo haré que Lady Rosemaine memorice todo esto cuando lo más probable es que pida ir a la sala de libros? Para enseñarle, parece que primero tendré que aprender una forma de evitar que Lady Rosemaine siempre cargue directamente hacia los libros, murmuré. Rosina escuchó y miró hacia la cama también. Eso probablemente resultará bastante difícil, dijo con una risita tranquila, y no pude evitar asentir en acuerdo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.